Buenas, saludos a todos. Esta es la clase número 20 llamada La Resurrección. Es una clase corta. Dice, ¿qué es la resurrección? La palabra griega que en la Biblia se traduce resurrección es anastasias, que se define como la acción de ponerse de pie o levantarse de nuevo. O sea, eso quiere decir que la persona murió y al levantarse eso sería resucitar, ¿verdad? Valga la redundancia, yo sé que es una definición un poco lógica, pero hay que entender de dónde viene. En términos bíblicos, la resurrección de Jesucristo pone en evidencia que Dios es confiable, que Él no falla ni miente, sino que todo lo que dice se cumple. Porque no dejó a Cristo en la tumba, sino que así como Él mismo Jesús decía, al tercer día me levantaré, y así hizo. Dios tiene palabra. Dios no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice un versículo. Sigo leyendo, en ese mismo orden, la resurrección de Cristo es vista como el amén del Padre al sacrificio de Cristo. El amén es el así sea, el así será, la firma que coloca a Dios de que su palabra es veraz, es perfecta, que su palabra es buena y es verdad. La resurrección es la garantía de que cada una de las promesas que nos da el Señor tienen su cumplimiento. Si Jesús prometió que Él al tercer día se levantaría, iba a resucitar, ¿verdad? Si Dios prometió que enviaría a su Hijo a la tierra para morir por nuestros pecados y que con su sangre derramada Él nos redimiría a todos aquellos que creyéramos en el sacrificio de Él, entonces todas las demás promesas que están escritas en la Biblia también son verdad. Porque Dios no miente y ya nos está dando la prueba por medio de este sacrificio de Jesús y de su levantamiento, o sea, de su resurrección, de que Dios sí cumple, ¿verdad? Sigo leyendo, la resurrección de Jesús, dice 1 Corintios del capítulo 15 del 20 al 23, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ustedes saben que en la palabra de Dios muchas veces se habla de dormir a aquellos que murieron en Cristo. No están muertos eternamente, sus cuerpos, digamos que están durmiendo para que cuando Cristo venga por segunda vez, Él los va a resucitar en cuerpos gloriosos, cuerpos incorruptibles, cuerpos que no son de carne y de hueso y que no se van a dañar, no se van a envejecer, no se enferman, no se acaban. Cuerpos gloriosos, cuerpos eternos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró? Por Adán, ¿verdad? Porque fue el primero que pecó. También por un hombre la resurrección de los muertos. Era necesario que Dios enviara a su Hijo como hombre, como humano, para que también con la misma forma, ¿verdad? Carne y hueso de una persona que fue Jesús, que vino aquí, tentara al diablo, porque el diablo lo tentó a Él. Lo tentara y Jesús nos demostrara a nosotros que siendo humano también como Él lo fue y que fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, nosotros podemos decirle que no al enemigo y podemos vivir apartados de esa vida de pecado. Él ya lo demostró por lo mismo para que nosotros viéramos que sí podemos vivir de esa forma, ¿verdad? Sometiéndonos a Dios y resistiendo al enemigo. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos... El justo debe ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto es Jesús. Nosotros siempre tenemos que tener la mirada puesta en Cristo, dice la palabra, y no en las aflicciones, y no en las dificultades, y no en nuestras debilidades, sino puesta en Cristo, porque el hombre se equivoca, porque incluso las personas a las que nosotros seguimos y admiramos en algún momento pueden equivocarse, pueden fallarnos, y nosotros aún así no debemos quitar la esperanza en Dios, la mirada en Jesús, de que aunque el hombre se equivoque, de que aunque el hombre falle, de que aunque el hombre peque, nos hiera, nos lastime, nos mienta, Él no lo hace. Y nosotros debemos seguir adelante con Él y hacia Él, porque Él no se equivoca, porque Él siempre nos ama, porque Él no nos falla, porque Él nunca nos miente. Entonces por eso dice un versículo en la palabra, de que nosotros debemos tener la mirada puesta en Cristo, para que si de pronto alguno de los que nosotros admiramos, de los que nosotros seguimos, de los que están a nuestro alrededor, de los que son incluso ejemplo para nosotros, falla, cae por alguna u otra razón, nosotros no abandonemos el camino que es Jesús,
¿verdad? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No abandonemos el camino por los errores o por la falla o por la caída de un hombre o de un ser humano, sino que sigamos adelante, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Sigo leyendo, porque así mismo como en Adán todos mueren, ¿verdad? Acuérdense que yo les dije en una clase que hay dos familias aquí en la tierra, dos familias. Uno son la familia de Adán, que son todos los carnales. Todos estamos dentro de un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Eso lo tenemos que entender todos, hasta los hijos de Dios. Pero no todos somos hijos solamente de Adán, por decirlo así. ¿Qué es ser hijo de Adán? Es ser un hombre carnal y vivir según las pasiones de este mundo, según nuestros propios deseos. ¿Qué es ser hijo de Dios? Que aunque estemos dentro de este cuerpo de carne y de hueso, ¿verdad? Este cuerpo palpable, nosotros estamos nacidos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas, como dice la palabra de Dios. Nacimos del agua y del Espíritu, porque es necesario para que seamos hijos de Dios nacer del agua y del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo, uno de los maestros de la ley en ese tiempo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, porque Nicodemo decía, pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre viejo como yo puede nacer de nuevo? Puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo, decía él. Y Jesús le dijo, eres maestro de la ley y no entiendes esto que digo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque la gente todo lo ve carnal. Cuando Jesús dijo, es necesario que nazcamos de nuevo, ya enseguida como que, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Porque la gente siempre está pensando en el cuerpo físico. Pero aquí todos, mientras estemos en la tierra, vamos a tener, y es necesario que tengamos un cuerpo físico para poder habitar, caminar, sentir, andar, hacer las obras que Dios nos manda hacer. Incluso para hacer las obras que el diablo nos incita a hacer, necesita incitar, valga la palabra, a cuerpos, porque Él no es un cuerpo, Él es un espíritu. Tanto como Dios es espíritu, el diablo también es espíritu. Entonces, para poder manejarse en este mundo terrenal, ¿verdad? Que es físico, que es palpable, deben tanto Dios como el diablo usar a personas que están dentro de cuerpos físicos para que lleven a cabo las obras de cada uno, las de Dios, sus obras buenas, y las del diablo, sus obras malas. Entonces, mientras estemos aquí, tanto los hijos de Dios como los hijos del diablo, vamos a tener un cuerpo físico, ¿ya? Pero estamos diferenciados, aquellos que son hijos de Dios, porque nacimos de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Por qué dice del agua? Porque nos bautizamos. Ya esa clase se la di. Y del Espíritu, porque ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo dentro nuestro, y ese es el que nos guía, el que nos revela, el que nos ayuda a discernir, ¿verdad? ¿Quiénes son los lobos vestidos de oveja? El que nos ayuda a comprender la palabra de Dios para que por medio de ella le conozcamos, nos acerquemos a Él. El que nos da respuesta. Cuando oramos a Dios, el Espíritu Santo nos trae la respuesta de Dios para nosotros. El que nos ayuda a ver, no con ojos carnales, sino con ojos espirituales. El que nos ayuda a escuchar a Dios. Por medio de su Espíritu Santo, nosotros tenemos comunión con el Padre. Por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y seguimos los hijos de Dios aquí en la tierra teniendo un cuerpo carnal, teniendo un cuerpo físico, material, de carne y de hueso. Pero somos diferentes. Aunque los ojos de carne no puedan ver la diferencia entre un hijo de hombre o entre un hijo del enemigo, ¿verdad? Del diablo, y un hijo de Dios. Sigo leyendo entonces, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, los que mueran en Cristo, los que mueran haciendo la voluntad de Dios, los que mueran habiendo recibido a Jesús y creyendo en su sacrificio, esos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, que ya resucitó, Él es el primero, ya resucitó. Diana, pero ¿cómo me dices que Cristo es el primero si Lázaro también resucitó? Sí, Lázaro resucitó, que Jesús lo resucitó, ¿verdad? Lázaro, que era un amigo de él, el hermano de Marta y María, pero Lázaro volvió a morir. Lázaro no resucitó en cuerpo glorioso, que son los cuerpos que nosotros tendremos cuando Jesús venga por segunda vez, y que son cuerpos que no van a morir nunca más, tanto como los que van para el infierno. Por eso es que dicen que habrá lamentos y crujir de dientes, porque van a sufrir eternamente por lo mismo, de que como van a estar en un cuerpo que no se va a acabar, no se va a desgastar nunca, van a sufrir. El sufrimiento que van a tener ellos va a ser eterno. Desearán morir, dice la palabra de Dios, y no lo podrán conseguir. Asimismo, nosotros vamos a resucitar en cuerpo glorioso para vivir eternamente en la gloria del Padre en los cielos. Entonces, sí, Lázaro resucitó primero que Jesús, ¿verdad? Pero no resucitó de la forma en la que estamos hablando en este versículo, en un cuerpo glorioso, eterno, que no se vuelva a morir. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, Jesús lo resucitó, ¿verdad? Pero
Él volvió a morir, porque Jesús lo resucitó en el mismo cuerpo, en la misma carne en la que Él se había muerto. Lo resucitó y siguió viviendo con sus hermanas, esto y lo otro, pero en su tiempo Lázaro volvió a morir. Entonces por eso no se menciona a Lázaro como la primera resurrección, sino a Cristo como la primera resurrección, porque Él es el primero que resucitó en cuerpo glorioso, en cuerpo eterno, y no volvió a morir jamás. Ahora, primero Cristo, después las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los que ya estarán muertos o estaremos muertos cuando Jesús venga por segunda vez. Esos son las primicias, los que murieron en Cristo y van a resucitar, ellos primero que ya estén muertos cuando Cristo venga por segunda vez. Luego los que son de Cristo en su venida, o sea, luego los que estén o estemos vivos en el momento en que Cristo venga, ¿ya? Los que estemos vivos en ese momento, que no morimos y tiene Jesús que resucitarnos, no, sino que estamos vivos y lo que va a haber es un cambio de forma. Como dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados en el aire. En un abrir y cerrar de ojos serán transformados en cuerpos gloriosos. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 15 del 20 a 23 y leo, y ya con esto termino, 1 de Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Acaso ustedes no lo creen? ¿Ustedes creen que Jesús murió y resucitó? Ustedes mismos contéstense esa pregunta. ¿Ustedes lo creen? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Entonces, los que de pronto están pensando que es una locura todo lo que yo les estoy explicando y diciendo aquí de que resucitaremos en cuerpos gloriosos, cuerpos que nunca más van a morir como el de Jesús que ascendió al cielo. Los que creen que eso es una locura, los que no creen en eso, los que no creen que eso pueda ser posible, entonces tampoco creen que Jesús resucitó y que Él está sentado a la diestra del Padre ahora mismo. ¿Ya? Porque si tú crees en realidad que Jesús resucitó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorioso, porque no ha vuelto a morir, Jesús no vino otra vez a la tierra y murió, no, Él ascendió y es eterno, no ha vuelto a morir, ni morirá, porque dice la palabra, existe desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, desde antes y hasta, ¿sí me entiende? Hasta nunca más, o sea, la eternidad habita Él habita la eternidad. Entonces, si nosotros creemos eso, que Jesús resucitó, también creemos que puede ser posible que es posible que Él nos va a resucitar a los que estemos muertos y a los que han muerto miles de años de atrás, que murieron en Él. Y los que estamos vivos seremos transformados en cuerpo glorioso y nos iremos con Él. Pero si tú esta locura, que para muchos es locura, dice la palabra de Dios, no la crees, entonces tampoco digas que crees en Jesús y que crees que Jesús resucitó. Porque entonces le estás diciendo a Dios mentiroso. Porque si tú no crees que sea capaz de resucitarnos a nosotros, entonces tampoco crees que fue capaz de resucitar a Jesús. Porque si Él fue capaz de resucitar a Jesús, entonces tiene el mismo poder, ese mismo espíritu, dice otro versículo, que resucitó a Jesús de los muertos, nos resucitará a nosotros, nos vivificará a nosotros. Dios les bendiga.